¿Alguna vez ha tenido la sensación de que algo dentro de usted simplemente se ha apagado sin previo aviso? Como si una parte de usted se hubiera ido mientras el resto se quedaba, intentando actuar con normalidad, intentando cumplir con sus tareas, sonriendo en los momentos esperados, pero sabiendo que por dentro todo es extraño, silencioso, distante, despertarse y no sentir nada, hablar y no importarle, comer y no sentir el sabor, mirar a las personas y pensar en cómo parecen estar en otro planeta, viviendo una vida que usted ya no puede alcanzar. Y tal vez se haya preguntado en silencio, con un nudo en el pecho que no sabe explicar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya nada me conmueve? ¿Por qué todo parece vacío, sin sentido, sin alma? Y en esa búsqueda de respuestas es probable que se haya culpado a sí mismo, pensando que es débil, ingrato, perezoso, o que tal vez esté enfermo de alguna manera. Tal vez incluso haya buscado ayuda médica intentando llenar ese vacío con medicamentos, distracciones, nuevos planes, nuevas personas. Pero nada parece funcionar por mucho tiempo, porque ese dolor no es solo tristeza, ese vacío no es solo ausencia de alegría, ese silencio interno no es señal de fracaso. Lo que está viviendo es algo que muchas personas están sintiendo ahora, aunque no hablen de ello. Una especie de agotamiento del alma, una saturación de la existencia basada en estímulos, en búsquedas vacías, en carreras sin rumbo, y tal vez, sin darse cuenta, ha comenzado a ver algo que siempre ha estado ahí, pero que estaba camuflado por las distracciones del día a día. Ha comenzado a ver que lo que antes llamaba felicidad era, en realidad, solo un alivio temporal, alivio de una molestia, de una carencia, de una soledad, comida que aliviaba la ansiedad, compañías que disimulaban el miedo a estar solo, proyectos que encubrían la sensación de no tener valor. Pero ahora, cuando todo eso pierde color, cuando nada más disimula el vacío, surge lo que Frankl llamaba angustia existencial. Y esa angustia, aunque dolorosa, es también un portal, una llamada para despertar de una especie de sueño, en el que la vida se vivía en piloto automático, respondiendo a deseos que ni siquiera eran suyos, siguiendo caminos que otros decían que eran los correctos, acumulando metas, sin preguntarse nunca por qué. Cuando llega ese vacío, no es el final, es el comienzo, pero es un comienzo difícil de aceptar, porque se parece a la muerte de una identidad antigua, la muerte de una forma de vivir basada en tener, en hacer, en aparentar. Y ahí comienza el duelo, duelo por uno mismo, por todo lo que se creía ser, por todo lo que un día pareció importante. Y en ese duelo es fácil perderse, pensar que no hay salida, que nada más tendrá sentido. Pero es precisamente en ese punto donde comienza la transformación, porque cuando nada más le anestesia, finalmente se encuentra desnudo ante la vida, sin máscaras, sin distracciones, solo usted y la verdad de lo que siente. Y por muy incómodo que sea, ahí es donde está la oportunidad de un reencuentro, porque es en el fondo del pozo donde se percibe que el suelo que lo sostenía todo era demasiado frágil. Y ahí nace una nueva pregunta, diferente a las anteriores. Una pregunta que no viene de la mente, sino del corazón. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente hace que la vida valga la pena cuando todo lo externo pierde su brillo? Y es en esa búsqueda donde Viktor Frankl se convirtió en una luz para muchos, porque él entendió, incluso en medio del horror de los campos de concentración, que el ser humano no vive solo de placer, comodidad y seguridad. El ser humano vive de sentido, y el sentido no es algo que se compra, no es algo que se encuentra listo en libros de autoayuda
o en frases hechas en Internet. El sentido es algo que se descubre cuando uno deja de huir de su propio vacío y tiene el valor de escucharlo. El vacío, en realidad, no es el enemigo. Es el espacio necesario para que algo verdadero pueda nacer, pero para eso hay que atravesar el desierto. Y el desierto es solitario, es silencioso, es largo y muchas veces desesperante, pero también es sagrado. Es en el desierto donde se escuchan voces que el ruido del mundo no permite oír. Es allí donde uno se da cuenta de que estaba tratando de llenar un vacío que nunca se saciaría desde fuera, porque lo que faltaba era uno mismo, su verdad, su esencia, su silencio, su conexión con lo que es real, simple, presente. Y sé que eso no se resuelve con un clic, no se resuelve con una fórmula mágica. Es un proceso, un renacimiento. Pero comienza cuando usted deja de luchar contra lo que siente y empieza a escuchar. Escuchar con paciencia, con respeto, con presencia. Y tal vez eso es lo que necesita ahora. Una pausa, un espacio, un abrazo que diga, no está solo. Y si este vídeo ha llegado hasta usted, no es por casualidad. Quizás sea el momento de dejar de huir de uno mismo y empezar a caminar de vuelta hacia adentro, hacia su verdad, hacia su centro, hacia lo que nunca dejó de estar ahí, aunque estuviera cubierto por tanto dolor y tanto ruido. Y si esto le ha conmovido de alguna manera, si ha tenido sentido en su corazón, si le ha traído un poco de alivio en medio de esta tormenta silenciosa, le invito a suscribirse aquí al canal. Este espacio ha sido creado precisamente para personas como usted, gente que siente demasiado, gente que está cansada de vivir en piloto automático, gente que quiere de verdad reencontrar el sentido en medio del caos. Aquí caminamos juntos, sin prisas, sin exigencias, solo con verdad. Así que si quieren formar parte de esto, sean bienvenidos. Su presencia aquí marca la diferencia. A veces, lo único que queríamos era volver a sentir algo, cualquier cosa, un escalofrío, un entusiasmo, un deseo espontáneo de vivir. Pero lo que encontramos, en el fondo, es una profunda ausencia que no se puede explicar con palabras. Una sensación constante de que estamos aquí, pero desconectados. Como si el hilo que conectaba nuestra alma con nuestra existencia se hubiera roto en algún momento y ahora estuviéramos flotando dentro de nuestro propio cuerpo. Es un dolor que poca gente entiende, porque no grita, no sangra, solo silencia, corroe por dentro, se instala en los pequeños gestos del día, en la forma en que nos miramos al espejo y ya no reconocemos a quien está allí. Es un dolor que parece invisible para el mundo, pero es gritante para quien lo siente. Y es precisamente en ese punto donde mucha gente se rinde de buscar, se rinde de sentir, se rinde de intentar explicar a los demás lo que ni siquiera su propia alma comprende. Pero hay una razón detrás de ese dolor tan específico. Hay algo que se está mostrando, aunque sea de forma dura, y tal vez su alma esté tratando de decirle que ya no puede vivir como antes, que ya no puede fingir que todo está bien, cuando hay un vacío que resuena dentro de usted con cada gesto mecánico del día a día. Viktor Frankl, en sus momentos más oscuros, rodeado por la muerte, la pérdida y la deshumanización total, encontró algo que pocos logran encontrar, incluso en tiempos de paz. Un sentido que no depende de las circunstancias. Se dio cuenta de que cuando se le quita todo al ser humano, aún queda una última libertad. La libertad de elegir cómo responder a lo que nos sucede. Y tal vez eso es lo que la vida le está pidiendo ahora. Una nueva respuesta. No una respuesta automática. No un intento desesperado por volver a sentir placer, sino una elección consciente de no huir del propio dolor. Porque huir no ha funcionado. Ya ha intentado llenar ese vacío con cosas, con personas, con promesas.
y nada ha funcionado. Todo se le ha escapado entre los dedos, como arena mojada. Y tal vez ahora, por fin, esté listo para dejar de correr, para sentarse frente a su dolor y decir, te veo, estoy aquí. Y es en ese encuentro cuando algo diferente comienza a surgir. No es alegría en el sentido común, no es una explosión repentina de ánimo, es algo mucho más sutil, una presencia, una claridad, una sensación de que tal vez, solo tal vez, no hay nada malo en usted, sino en el mundo que le enseñó a vivir hacia afuera, a buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. Y es en ese momento de pausa, de suspensión, cuando comienza a nacer un nuevo tipo de percepción. Una mirada más atenta a lo simple, un respeto más profundo por el silencio, una aceptación más tranquila de lo que antes se consideraba vacío. Y es curioso cómo, poco a poco, esa aceptación va disolviendo la desesperación. No porque todo mejore de repente, sino porque usted deja de luchar contra lo que siente. Y en ese espacio de no lucha, surge algo precioso. Una paz que no depende de que todo esté bien. Una quietud que no necesita explicación. Y tal vez nunca haya conocido ese estado porque siempre ha estado buscando emociones intensas, picos de felicidad, estímulos constantes. Pero ahora, por primera vez, tiene la oportunidad de descubrir que hay algo mucho más profundo esperándole en el silencio. Y puede parecer extraño escuchar esto en este momento, pero créalo, esta fase en la que nada le aporta alegría es una oportunidad única. Es un portal. Es como si la vida te empujara hacia tu interior, llamándote para que veas con tus propios ojos lo que antes solo veías por reflejo. Y cuando empiezas a escuchar esa llamada, algo dentro de ti se alinea. No en el sentido de volver a ser como era, sino de empezar a ser como siempre debiste haber sido. Y es por eso que quiero preguntarle algo ahora. Justo en medio de este vídeo, en el momento exacto en el que tal vez su mente esté cansada de pensar y su alma solo quiera ser escuchada, ¿también siente que se ha perdido a sí mismo en algún lugar del camino? ¿Que está cansado de fingir que todo va bien? Si es así, escriba aquí en los comentarios con sus propias palabras o, si lo prefiere, simplemente copie y pegue esto. Solo quería volver a sentirme yo mismo otra vez. Puede parecer sencillo, pero expresarlo puede abrir una puerta. Y tal vez, al leer su comentario, alguien que esté pasando por lo mismo finalmente encuentre el valor para no rendirse. Porque cuando compartimos, el dolor disminuye y juntos encontramos caminos que solos tal vez no veríamos. Ese es el poder de compartir. Ese es el valor de estar aquí juntos. Ahora, si continúa escuchando su interior, se dará cuenta de que poco a poco la necesidad de explicaciones comienza a dar paso a otra cosa. Una especie de rendición. Una entrega tranquila que dice, no sé lo que está pasando, pero elijo quedarme. Elijo sentir, aunque no tenga sentido. Y esa decisión lo cambia todo, porque rompe el ciclo de la huida, desmantela el patrón de la búsqueda compulsiva de respuestas. Y es precisamente ahí donde el sentido comienza a revelarse. No como un manual, no como una voz que lo explica todo, sino como una presencia silenciosa que le acompaña mientras camina. Empieza a darse cuenta de que puede existir la integridad, incluso en medio de la incertidumbre, que es posible existir con dignidad, incluso en medio de la confusión, que su dolor no le define, solo le atraviesa, y cuando permite que le atraviese, sin resistencia, deja un espacio limpio para que lo nuevo pueda nacer. Esa es la paradoja del vacío. Parece destrucción, pero es creación. Parece el final, pero es preparación. Y sé que es difícil confiar en eso cuando todo lo que siente es agotamiento. Pero esa confianza no viene de la lógica, viene de la experiencia, viene de permanecer un día más, una noche más, incluso sin entender, incluso sin fuerzas, solo porque algo en usted sabe que aún no ha terminado,
que aún hay algo por descubrir, y eso es valentía. La valentía no es vencer al miedo, la valentía es continuar a pesar del miedo. La valentía es continuar incluso sin alegría. Valentía es continuar incluso cuando todo en usted grita que ya no vale la pena. Y tal vez ese sea el momento más valiente de su vida. Usted no lo ve, pero está enfrentando el abismo de frente. Y lo está haciendo en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento. Solo con la fuerza de quien se niega a rendirse. Eso es grandioso, eso es noble, eso es humano en su forma más profunda. Y si nadie le ha dicho esto todavía, quiero decirle ahora, yo le veo, reconozco su dolor, y tiene sentido, tiene valor, es parte de su camino, así que no lo niegue, no lo esconda, camine con él. Permita que le enseñe lo que la felicidad superficial nunca pudo mostrarle, porque al fin y al cabo es precisamente ese dolor el que le está llevando de vuelta a casa. Quizás todavía esté esperando ese momento en el que todo volverá a ser como antes, ese instante mágico en el que reaparecerá las ganas de vivir, en el que la alegría espontánea volverá a llamar a su puerta, como si nada hubiera pasado. Pero, ¿y si le dijera que ese no es el camino? ¿Y si le dijera que lo que perdió no era su verdadera alegría, sino solo un tipo de euforia condicionada? Un patrón repetido de estímulo y respuesta que la sociedad le ha enseñado a llamar felicidad. La vida no le está quitando algo precioso, le está liberando de una ilusión. La ilusión de que solo vale la pena cuando es feliz, productivo, motivado. La ilusión de que sentir dolor es señal de debilidad. La ilusión de que todo tiene que tener un motivo claro, un objetivo definido, una explicación lógica. Pero, ¿y si el sentido no está en comprender, sino en permitir? Permitir que la vida fluya a través de uno, incluso cuando no tiene sentido. Permitir que la tristeza se siente a su lado sin necesidad de alejarla. Permitir que el silencio llene los espacios que antes estaban llenos de voces ansiosas. Permitirse no saber, permitirse no sentir, permitirse simplemente ser. Existe una sabiduría antigua y silenciosa que solo se revela cuando dejas de intentar controlarlo todo. Cuando dejas de exigir que la vida obedezca a tus órdenes, cuando finalmente te rindes. Y ese rendirse da miedo, porque durante años has creído que eras responsable de controlarlo todo. La imagen, los compromisos, los roles sociales, las relaciones, el rendimiento. Pero ahora que todo eso se ha derrumbado, surge una nueva pregunta. ¿Quién soy sin todo eso? Y ahí es donde comienza el verdadero encuentro. Porque entre los escombros de su antigua identidad hay algo que siempre ha estado ahí, algo que no depende de lo que hace, de lo que siente o de lo que conquista, algo que simplemente es presencia, conciencia, vida, en estado puro. Esto no se aprende en los libros, no se conquista con esfuerzo, se revela cuando todo lo que era ruido se calla. Y tal vez usted se encuentre en ese punto ahora, sin certezas, sin ánimos, sin grandes perspectivas, solo con una presencia extraña que le observa existir. Y esa presencia, que tal vez haya interpretado como vacío, puede ser el comienzo de todo. Puede ser la cuna de una nueva forma de vivir, no basada en buscar, sino en percibir. No basada en conquistar, sino en habitar. No basada en tener control, sino en confiar. Confiar en que, incluso cuando no entiende, algo dentro de usted conoce el camino. Y ese algo no tiene prisa, no tiene metas, no tiene fórmulas. Solo pide una cosa, que usted esté íntegro en el ahora. Aunque el ahora sea oscuro, aunque el ahora sea silencioso, aunque el ahora duela, porque es en este ahora donde la vida está sucediendo. Es en este ahora donde usted puede encontrar por primera vez a sí mismo sin máscaras. Y cuando eso sucede, cuando usted se da cuenta de que no necesita ser nada más de lo que ya es, nace una paz diferente.
Una paz que no depende de que todo esté bien, sino que está presente incluso cuando todo se derrumba. Y esa paz es sagrada, no le excita, no le distrae, simplemente le ancla, le sostiene, le abraza. Y tal vez esa sea la verdadera libertad, la libertad de no tener que huir más de uno mismo, de poder existir con ligereza, incluso cargando con viejos dolores, de poder mirar la vida con nuevos ojos, sin exigir que te entretenga, sino agradeciendo el simple hecho de estar aquí, respirando, sintiendo, presente. Quizás eso es lo que Viktor Frankl quiso decir cuando habló de que, incluso en el peor de los escenarios, todavía hay espacio para elegir cómo responder, porque la verdadera respuesta nunca viene de la mente, viene de un lugar más profundo, más silencioso, más honesto. Y tal vez ya esté sintiendo ese lugar dentro de usted, aunque sea tímidamente, un lugar que ya no quiere demostrar nada a nadie, que ya no necesita ganar batallas imaginarias, que solo quiere ser en paz, tal y como es. Y tal vez eso es lo que la vida le está enseñando ahora, de forma dura, pero necesaria. El arte de estar con lo que es, la belleza de existir sin esconderse, el valor de mantenerse en pie, incluso cuando no hay aplausos, porque ahí es donde nace la verdad, en el silencio, en la entrega, en la permanencia, en lo simple. Y si ha llegado hasta aquí, si ha escuchado cada palabra hasta el final, si se ha permitido sentir conmigo esta inmersión tan íntima, entonces quiero decirle algo desde lo más profundo de mi corazón. Usted es fuerte, no fuerte porque no sienta dolor, sino fuerte porque sigue adelante a pesar de él. Fuerte porque elige seguir adelante sin saber a dónde le llevará. Fuerte porque ha decidido en silencio no rendirse. Y eso es raro, eso es bonito, eso es transformador. Y si en algún momento todo esto le ha emocionado, si alguna frase ha encontrado eco en su interior, entonces le invito a continuar este viaje conmigo. Suscríbase al canal, pero no por impulso. Suscríbase si siente que este es un espacio seguro para ser quien es. Un lugar donde la profundidad tiene valor, donde se respeta el silencio, donde se acoge el dolor. Aquí no tiene que fingir ser fuerte. Aquí puede simplemente existir tal y como es. Y juntos, paso a paso, aprenderemos a vivir con más verdad, sin perseguir la felicidad, sino descubriendo el valor de lo que ya está aquí, ahora, dentro. Siempre ha estado ahí y solo estaba esperando a que usted volviera a casa.